WMAR NGX1 BGR015 o KEMEI 2373, como le queramos llamar, pero desde su lanzamiento llegó y rompió el mercado, tanto en AliExpress como en diferentes suplidores a nivel mundial. Un equipo que le ha encantado a los barberos, pero no es un equipo perfecto. Por eso en este video quiero compartirte 5 cosas que no me gustan de este equipo después de prácticamente más de un año de uso. Así que vamos con el video. Primer punto negativo por el cual no me gusta tanto este NGX1 y es su cuchilla. A pesar de que tenemos una cuchilla Vapor o Fusion con revestimiento DLC que prácticamente no calienta, el problema lo encontramos en su filo y en su durabilidad. Por ejemplo, en mi caso el filo no era tan afilado y en ocasiones se atascaba la máquina y el problema era la cuchilla. Por eso si la comparamos con otros tipos de cuchillas, como por ejemplo la Insignia de StarCraft, se queda bastante corta a nivel de lo que es su filo y también su durabilidad. Por ejemplo, unas cuchillas que vienen en las marcas más top nos están durando entre 6 a 8 meses. En este caso, este filo está durando entre 3 a 4 meses dependiendo del volumen de clientes que encontremos. Por eso es que muchos han optado por actualizar o cambiar el tipo de cuchillas que viene en este clipper. Punto número 2 que no me gusta de este clipper y es su tiempo de carga. Está durando en cargar de 3 a 4 horas para darnos de uso continuo 150 minutos. La verdad para mí es un tiempo bastante amplio. En mi caso yo trabajo a domicilio, no trabajo en una barbería. Yo sé que muchos dirán, pero viene con su estación de carga. El tema es que yo no utilizo la estación de carga en mi día a día. Por ende, yo siempre tengo que estar optando por cargar el equipo. Me está durando entre 5 a 6 cortes de cabello y luego de eso tengo que esperar de 3 a 4 horas. Para mí, una carga muy lenta en este equipo. Y si te está gustando este video, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho para que formes parte de esta comunidad de barberos y amantes de máquinas de barberías. Sigamos. Tercer punto negativo y para mí el más molesto. Y estamos hablando de su sonido. Yo sé que tenemos un equipo de un motor bastante potente, motor vectorial, pero este tipo de motor lo negativo es el sonido bastante elevado. Y desde que lo sacamos de la caja ya el sonido es un poco molesto. Pero después de unas semanas de uso, unos meses de uso, se vuelve algo prácticamente insoportable. Ahora, si usted está en una barbería donde tiene música alta, de repente no sea algo que le moleste. Pero si usted trabaja en un ambiente de menos ruido, definitivamente le puede molestar a usted como barbero y también al cliente. Así que lastimosamente el tema del sonido, la verdad, es un punto negativo en este clipper. Cuarto punto negativo de este clipper y es su sistema de palanca. La verdad, el sistema de palanca al principio va excelente, va bastante fluido, pero después de un tiempo de uso se empieza a atascar, se empieza a aflojar y la verdad no necesitas un tiempo de un año de uso para que lo haga. En 2-3 meses ya el sistema no funciona de la misma manera. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que al momento de buscar ese repuesto en AliExpress no lo encontramos por ninguna parte y no tenemos manera de reemplazarlo. Así que tenemos que optar por otro tipo de palancas y la verdad no funcionan de la misma manera. Y lo otro es la apertura en su cuchilla. Quisiéramos un poco más de apertura en nuestro clipper porque eso nos ayuda al momento de realizar nuestros desvanecidos. Así que para mí el tema del sistema de palanca también es un punto negativo. Quinto y último punto negativo de este clipper y quiero hablar de su motor. Pero quiero explicarlo bastante bien porque ustedes me van a decir, pero ¿cómo que el motor? Si el motor es bastante potente. Les explico. Lo coloco en un punto negativo más que todo por el marketing. Porque el marketing nos dice que el motor vectorial al día de hoy es el más potente del mercado y también nos lo dicen los supply y los revendedores. Pero en realidad el motor vectorial es lo mejor que hay para desvanecer, que prácticamente es lo mejor que hacemos al día de hoy. Pero cuando lo introducimos en mucha cantidad de cabellos, nosotros decimos, aumenta su velocidad, porque excelente, porque el motor lo hace. Pero lastimosamente estamos forzando el motor, mi gente, y lo único que estamos haciendo es desgastar más las refracciones del equipo y también afectar al filo de la máquina.
Por ende, cuando me refiero a lo que es el marketing, es que el marketing nos dice que el motor es el más potente del mercado. Y yo una y otra vez lo digo. Hay otros tipos de motores que son más potentes, como por ejemplo los rotativos de alto torque y los motores sin escobilla, que cuando los pasas por mucha cantidad de cabello no se esfuerzan para nada. No necesitan aumentar RPM, no necesitan hacer nada. En este caso, este equipo sí necesita aumentar un poco su potencia para poder cortar esa cantidad de cabello. Eso me hace entender de que en realidad no tiene la mayor potencia del mercado. Más que todo por el marketing pongo el motor en un punto negativo, pero en realidad este motor es excelente para desvanecer. Para mí, el mejor en el mercado para hacer esos desvanecidos. Y de esta manera terminamos con las 5 cosas que no me gustan del NGX1 o BGR015 o KEMEI 2373. Y definitivamente no podemos negar que este equipo ha sido un récord ventas desde su lanzamiento y todavía se sigue vendiendo al día de hoy. Pero no es un equipo perfecto, por eso yo quiero saber también en la cajilla de los comentarios que ustedes me digan si alguna de las cosas que yo he mencionado a ustedes le han pasado o si no mencioné algo que a ustedes le han sucedido con este equipo. Queremos saberlo. Y no olviden dejar su like si les ha gustado bastante este video. Y no olviden, les voy a traer también las 5 cosas que me gustan de este equipo. Nos vemos en el próximo video.